Hola amigos de Política. Iniciamos hoy una serie de entrevistas con los candidatos presidenciales y hoy, en esta primera ocasión, nos acompaña la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Bienvenida, señora Fujimori, por acompañarnos hoy en esta primera edición de Depolitica.pe con los candidatos presidenciales. Juan Carlos, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Señora Fujimori, de frente al grano, como nos gusta ir. Después de 30 años de Fujimorismo, ¿cuál es el legado que deja el Fujimorismo al Perú? Sus, digamos, aquellos que siguen al Fujimorismo, sus seguidores dirán y resaltan que en los años 90 especialmente, vencer a Sendero Luminoso, reinsertarlos en la economía internacional es un gran legado. Sus detractores señalarán que lo que vino después, corrupción gubernamental, conflicto político, pelea, sería parte del legado que dejaron. Algunos dirían incluso que la criatura del Fujimorismo, el antifujimorismo, es otra parte del legado. ¿Cuál es el legado que el Fujimorismo de Keiko Fujimori quiere dejar para adelante? Bueno, es una pregunta muy amplia, ¿no? El Fujimorismo tiene 30 años de vida y que ha participado activamente en la historia política de nuestro país. Yo lo dividiría primero en tres grandes momentos, ¿no? El momento en el que llega mi padre a la presidencia, son 10 años de gobierno, 10 años que transformaron a nuestro país, y luego vamos a entrar un poquito más a detalle y a profundidad de lo que significó el gobierno de mi padre. Luego vinieron 10 años, digamos, de cuestionamientos, de investigaciones, de persecución también, porque a todos se les puso en un mismo saco cuando las responsabilidades son individuales. Y luego viene un tercer periodo, pienso yo, con la creación y formación del partido político Fuerza Popular. Y estamos en un esfuerzo de construir un partido. Entonces, vayamos a esta primera etapa. El gobierno de mi padre, y muchos lo recuerdan por eso, logró la paz en nuestro país, se logró vencer al terrorismo, se logró la estabilidad económica, gracias también a la Constitución de 1993, y se trabajó mucho en los sectores más desprotegidos. Hubo una presencia real del Estado en todo el territorio nacional. Y yo que vengo recorriendo nuestro país desde hace muchos años, recibo ese recuerdo y esa gratitud de mucha gente. Es verdad también que se cometieron graves errores y que la corrupción atacó severamente al gobierno de Alberto Fujimori. Pero también es importante señalar que la corrupción no nace en 1990, como algunos detractores señalan, ¿no? Aquellos que hicieron lavados de bandera, nos señalaban y nos insultaban, pero luego muchos de ellos también han tenido severos cuestionamientos. Justamente por eso creo que uno de los compromisos más importantes del Fujimorismo y de Fuerza Popular es ser muy confrontacional con la corrupción, enfrentarla y no permitir que vuelva a atacar a los diferentes niveles de gobierno como lo hemos estado dramáticamente viendo en los últimos años. Pero ya en esta parte de Fuerza Popular, Juan Carlos, yo quisiera resaltar también que si bien es cierto la Constitución de 1993 creó la Defensoría del Pueblo, creó la autonomía del Banco Central de Reserva, y se fortalecieron instituciones, ¿no? También es verdad que los partidos políticos se debilitaron. Y sabiendo que ese ha sido una gran debilidad del Fujimorismo, pues yo le he puesto mucho esfuerzo y mucho énfasis en crear un partido sólido que vaya más allá de un nombre o de un apellido, que sea institucional, que perdure en el tiempo. Y en ese esfuerzo, el día 9 de marzo vamos a cumplir 11 años de vida. A mí me alegra mucho saber que
que los jóvenes están participando activamente. Lo vemos con la representación de 33 jóvenes candidatos a nivel nacional, con todos los eventos, cursos de capacitación y formación política que hemos venido realizando. Es verdad que nos falta mucho todavía, pero creo que estamos yendo en el camino correcto de dejar un partido político sólido para nuestro país. Ahora, pero dado este enfrentamiento, porque claro, lo que ha habido en los últimos 5 años especialmente, ha habido esto que usted bien describe como este enfrentamiento, este ida y vuelta entre poderes. Fuerza Popular como partido, ¿se ha planteado, cree necesario replantear este modelo de balance de poderes? Porque los últimos 5 años han sido desequilibrantes, ¿no? No le han permitido al país tener un norte, ¿no? En algunas entrevistas he podido hacer algunas reflexiones que, si me permiten, podría también compartirlas, ¿no? Yo creo que desde Fuerza Popular nos faltó hacer un reconteo de lo que fue la elección de la segunda vuelta. Yo hice una conferencia de prensa reconociendo los resultados. De cierta manera, quienes me acompañaron, muchos no estaban de acuerdo con esa decisión, pero finalmente les pedí que me acompañaran, porque con ellos o sin ellos yo iba a reconocer los resultados, porque es mi actitud democrática la que me obliga en una competencia a saber reconocer los resultados finales. Sin embargo, pienso yo que muchos de los miembros de mi partido no aceptaban esos resultados por, digamos, los cuestionamientos que hubieron a las últimas elecciones. Y eso nos llevó a enfrentar la segunda etapa con una actitud de desconfianza, ¿no? Entonces, es verdad, Juan Carlos, que caímos en el círculo, pero la pelea es de a dos. Uno solo no se pelea, como el divorcio es de ambas partes. Para pelear hacen falta dos, es verdad. Así es, ¿no? Entonces, sí, pues yo creo que se hizo el esfuerzo de dar el voto de confianza, aprobar la ley de presupuesto, que es la ley más importante de nuestro país, pero también hubieron enfrentamientos verbales fuertes. Y yo creo, por ejemplo, uno de los momentos más importantes fue cuando el ex premier Fernando Zavala va al Congreso de la República y teniendo el voto de confianza, digamos, para plantear sus proyectos, él hace una cuestión de confianza por algo que no tenía que ver, digamos, con él. Y ahí nosotros, pienso yo, que debimos poner paños fríos. Y decir, en ese momento, no vamos a pisar en ese palito de la confrontación. Pero no fue así. Y yo creo que eso desencadenó mucho más discusiones entre ambas partes. Después de haber hecho este recuento, Juan Carlos, sí creo que sí, se tiene que hacer un mejor balance en la relación de poderes, y eso lo hemos puesto también en nuestro plan de gobierno Rescate 2021. Hemos dicho, vamos a defender la Constitución. Yo creo que la Constitución nos ha permitido este crecimiento económico, pero hay que hacer algunos cambios, y entre esos cambios hemos señalado esto, el reformulamiento y el acotamiento de lo que deben ser tanto los pedidos de vacancia como los pedidos de cuestiones de confianza. Claro. Estas han sido dos armas que han sido utilizadas demasiado. Indiscriminadamente. ¿No? Sí. Así es, y esto pues generó este deterioramiento que finalmente le hizo daño a nuestro país. Después de la experiencia vivida como Congreso, con esa fuerza que ustedes tuvieron, y en base a la experiencia vivida literalmente en este último quinquenio, ¿cuáles son las principales propuestas legislativas que llevarían ahora, considerando que si hay una verdad que ya sabemos es que el Congreso que se nos viene va a ser completamente fragmentado, no va a haber una gran mayoría, es casi seguro que eso es lo que se viene? ¿Qué es lo que ustedes creen que debería llevar para emprender, o qué debería emprender ese próximo Congreso para promover el desarrollo del país, para promover esos acuerdos políticos que son necesarios como agenda legislativa? Yo creo que frente al panorama tan dramático que está viviendo nuestra población, porque las necesidades son muchas,
Pero si a eso le sumamos lo que ha sido la pandemia y el mal manejo de esta pandemia por el gobierno del señor Vizcarra, yo creo que el próximo Congreso tiene que enfocarse principalmente en los temas de cómo reactivar nuestra economía, cómo controlar el tema de la pandemia y una reforma del sistema de salud, cómo sacar adelante a los emprendedores y cómo lograr una mejor educación, porque tenemos que adaptar la educación a esta nueva normalidad, y los temas de seguridad ciudadana, que es algo que también genera muchísima desconfianza y desesperanza en nuestro país. Entonces, yo creo que si nos enfocamos en estos 4 pilares y viendo, digamos, los planes de gobierno y conociendo a otros partidos políticos, yo sí creo que hay muchas coincidencias. Ahora, nosotros desde hace muchos años hemos enfrentado a la izquierda radical y al populismo, y lo vamos a seguir haciendo. Entonces yo creo que el próximo Congreso debe enfocarse más en cuáles son los puntos de coincidencia en vez de cuáles son esas diferencias políticas, que sin duda las habrá y van a continuar, ¿no? Pero sobre todo en los primeros años, creo que el tema económico y el tema de salud debe ser algo que nos una a todos. Vayamos a eso, la crisis sanitaria. De llegar usted el 28 de julio al sillón de Pizarro, ¿cuáles serán las propuestas concretas para salir de esta crisis sanitaria que literalmente nos ha cogido con los pantalones abajo? Porque literalmente la crisis sanitaria ha cogido a un sistema de salud fragmentado, desconcentrado, literalmente en la calle. No hay un sistema de salud sin camas UCI, sin oxígeno, sin respiradores, sin capacidad de personal y recursos humanos, sin medicamentos innovadores, sin última generación, sin ciencia, sin tecnología, sin capacidad de compra de vacunas, porque ni siquiera podemos comprar bienes futuros. ¿Qué van a hacer ustedes concretamente en el tema de la crisis sanitaria? Bueno, lo que usted ha descrito, Juan Carlos, ese es el panorama desolador a lo que nos enfrentamos los peruanos. Y es verdad que esta crisis empezó y seguimos así. Pero lo lamentable es que en los procesos que hemos tenido de cuarentena, en la que la población ha hecho un esfuerzo enorme por quedarse en casa, esos espacios de tiempo debieron aprovecharse para construir más hospitales, para implementar más camas UCI, para atraer y construir plantas de oxígeno. Pero a la luz de los hechos y haciendo una evaluación en el tiempo, más parece que eso hubiese sido utilizado políticamente y no se avanzó y no se aprovechó ese sacrificio y ese esfuerzo de la población. Muy bien, no vamos a llorar sobre leche derramada, hay que mirar hacia adelante. ¿Qué vamos a hacer? Hacia futuro. ¿Cómo reconstruimos el sistema sanitario? En primer lugar, quiero señalar, Juan Carlos, que el equipo técnico que me acompaña va más allá del fujimorismo. ¿Okay? Hemos convocado a Nano Guerra García, que todo el mundo sabe que me ha criticado fuertemente, pero es un experto en el emprendedurismo. Fernando Rospigliosi, un gran crítico también, experto en seguridad ciudadana. Yo no conocía al doctor Bustamante, lo he conocido en esta etapa y forma parte del equipo y es quien nos está diseñando todo el plan para controlar y acorralar a la pandemia. ¿Qué planteamos? Implementar pruebas moleculares masivas, 70.000 pruebas diarias, pero pruebas moleculares. Esto es bien importante porque las pruebas rápidas, Juan Carlos, nos ha llevado a este descontrol de la pandemia, porque no sabemos quién está enfermo y quién no. Y esto lo señaló el doctor Bustamante desde el primer día, y por eso lo votaron del Instituto Nacional de Salud. Lo criticaron fuertemente, pero hoy, ¿no? Hoy el tiempo le da la razón. Entonces, tenemos que saber primero la verdad, y para eso implementaremos, como le digo, estas pruebas moleculares. En segundo lugar, la vacunación.
En la vacunación tenemos que sumarnos todos, Juan Carlos. Todos sabemos y hemos visto que el Estado es ineficiente, que es lento. Entonces, tenemos que mejorar el sistema estatal sin duda alguna. Pero si podemos sumarle esfuerzos del sector privado, de las municipalidades y los gobiernos regionales que nos ayuden a comprar vacunas, hay que hacerlo. O sea, tenemos que dejar de lado nuestros paradigmas ideológicos o nuestras diferencias políticas. Si es que el gobernador regional es de otro movimiento regional, no importa. O sea, acá lo importante es que la población tiene que ser vacunada este año. Las vacunas están disponibles. Ahora dicen algunos opinólogos, ¿no? O los que dicen saber todo, que no puede el sector privado participar. Por supuesto que puede. En Ecuador, en México, que hay un presidente del sector de izquierda, ha convocado a la empresa privada. En Bolivia están convocando. Están comprando juntos. Así es. ¿Por qué no lo podemos hacer en nuestro país? Lo que hace falta es decisión política. Luego viene el tema de la planta de oxígeno, Juan Carlos. O sea, el presidente Vizcarra prohibió que el sector privado ayude en la construcción de plantas de oxígeno por un tiempo. ¿Y qué ha ocurrido? Lo que estamos viendo. Esta situación tan dramática no puede pasar. O sea, todos tenemos que sumar, ¿no? Y esa es nuestra propuesta. Ahora, también es verdad que todo el sector primario también está colapsado. Las cifras de SINADEF nos muestran una situación muy dramática. Y es que no sabemos de qué cosa está falleciendo muchas personas. Entonces, muchas personas no pueden ir a los hospitales porque han tenido un problema en el corazón, un derrame cerebral, fallecieron en casa y no se sabe por qué factores esto ha ocurrido. Entonces, tenemos que ampliar la atención primaria. Tenemos que darle más presupuesto a nuestro sector de salud. Ellos están en primera línea, están entregando su vida y no podemos mirar de costado. Pero lo que hay que hacer es aprovechar y hay que trabajar con un sentido de urgencia, Juan Carlos. Y no se han aprovechado las cuarentenas, vuelvo a repetir, no solamente en el gobierno del señor Vizcarra. Felizmente ya el día lunes se va a empezar a abrir algo, ¿no? La han escuchado en el gobierno. Bueno, ya han escuchado a todos los emprendedores, ¿no? En Gamarra, los restaurantes. De la mano dura del nuevo gobierno del Partido Popular. Bueno, yo creo que hay que plantear cosas concretas, ¿no? Y si nos permiten, luego iremos a esa parte de cuáles son nuestras ideas de cómo adaptar nuestra economía. Pero en el sistema de salud, o sea, tiene que haber una mirada integral en la que todos tenemos que sumar, todos los niveles de gobierno, todos los sectores, la sociedad civil y todas las iglesias. Todos tenemos que contribuir para que los peruanos no mueran por este virus y puedan recibir una atención adecuada y digna. Ese impacto que ha tenido esta cuarentena ineficiente, porque verdad, cuarentena ineficiente, el principal ha sido económico. Es necesario no solo reactivar económicamente, sino probablemente reconstruir económicamente y socialmente el país. Pero claro, el modelo económico, ese que se defiende y que se aprobó con la Constitución del 93, que nos permitió un crecimiento económico de 20 años, pero que en los últimos años, especialmente los últimos 10 y especialmente los últimos 5, ese crecimiento se estancó. Pero no solo se estancó, sino que no incluyó. Esa inclusión social que debió tener el modelo no se empezó a dar y empezó a tener rezagos. ¿Cómo van a replantear el modelo para que esta inclusión se dé, para que este crecimiento se vuelva a reactivar? ¿Qué ajustes se van a hacer al modelo, que obviamente es parte de la defensa de la Constitución del 93? Ya, varios conceptos. Sí. En primer lugar, y le agradezco por la pregunta, ¿no? Porque me permite también esclarecer algunos paradigmas. La Constitución del 93 y el capítulo económico lo que señala es que nos permite a los peruanos tener una economía social de mercado. Una economía donde sí haya libre mercado, pero protegiendo
a los que menos tienen, a los que viven en las zonas más alejadas, a los más pequeños, a los emprendedores, a los consumidores, a los agricultores, ¿no? La Constitución, y así lo decía Carlos Torres y Torres Lara, ¿no? Es un texto muy bien elaborado. Pero ese texto, si no tenemos las autoridades competentes, se desvían, no le hacen caso o no lo saben utilizar ni sacarle el provecho que nos permite todas estas herramientas. Y eso es lo que ha ocurrido en los últimos años, ¿no? Yo pienso que los últimos gobiernos se alejaron del espíritu y de las bondades que tiene la Constitución. Y por eso hemos visto que los niveles de crecimiento económico fueron disminuyendo en los últimos años. ¿Qué debemos hacer? ¿Serán ajustes? Sí, por supuesto, ¿no? O sea, la economía de nuestro país se ha derrumbado y lo que hemos planteado en el debate de la CADE, hemos planteado 3 pilares fundamentales para reactivar la economía y generar empleo. En primer lugar, planteamos una alianza muy grande del Estado con la población. ¿Qué queremos hacer? Queremos hacer miles de microobras a nivel nacional, sobre todo en las zonas más desprotegidas y en las zonas rurales. Pequeñas obras como colegios, y yo he hablado de la construcción de 3.000 colegios, si queremos, y vamos a regresar a las clases presenciales, 5.000 reservorios, 30.000 kilómetros de carreteras, canales de irrigación. Y esto va a permitir generar inmediatamente, esto lo ha estimado el doctor Jorge Vaca Campodónico, un gran economista que también nos está apoyando, va a generar 2 millones de puestos de trabajo de manera inmediata. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con programas que ya sabemos que han funcionado. Pronamach, Foncodes, INFES, COFOPRI, que tiene que ver con la titulación de tierras. Estos programas fueron premiados por el Banco Mundial por el impacto que tuvieron en la lucha contra la pobreza. Son programas eficientes que lo que tenemos que hacer es ponerlos en marcha. Eso es por un lado. Miles de pequeñas obras a nivel nacional. En segundo lugar, un trabajo directo con los emprendedores. Para eso está Nano Guerra García. Nadie conoce más del tema de emprendedurismo que él. ¿Y qué es lo que planteamos? Dentro de muchas cosas, yo luego le voy a enviar nuestro plan de gobierno Rescate 2021 para que pueda entrar usted y ver cada una de las propuestas. Sí, yo le estoy hablando de 3 grandes pilares. La segunda propuesta tiene que ver con los emprendedores y cómo generar formalidad. No hay que combatir la informalidad, hay que generar formalidad. Vamos a crear la CONAFOR, la Comisión Nacional para la Formalización. ¿Qué es lo que busca? Esto será una comisión adscrita a PCM para que trabaje directamente con él o la primer ministro, transversal a todos los ministerios, porque los emprendedores tienen diversos problemas y diversas trabas en los diferentes sectores, y lo que vamos a hacer es acompañarlos, no perseguirlos, no darles dobles sanciones como vemos ahora, porque ahora los municipios los multan y encima los cierran. Eso, para una economía que está en coma, no puede ocurrir, ¿no? Entonces, nuestro trabajo directo con los emprendedores. Y en tercer lugar, el tercer pilar es destrabar las inversiones. El Estado no puede mirar de costado. El Estado debe ser el gran articulador, el que genere esos puntos de encuentro entre la empresa y la población, buscando, obviamente, el absoluto respeto del medio ambiente y que esto salga de manera armónica. Yo sí creo que hay muchos proyectos que están trabados y al destrabarlos va a generar empleo, va a generar productividad, vamos a bajar los costos logísticos y vamos a dar un gran empujón a nuestra economía. Yo escucho esta narrativa de Keiko Fujimori y de Fuerza Popular y claro,
no hace match con ese discurso de quienes se oponen a ustedes y dicen, pero si Keiko Fujimori es la candidata de los ricos, es la candidata de los grupos económicos y los poderes fácticos, es la candidata de los grupos monopólicos. Le pregunto de frente, ¿es usted la candidata de los grupos mercantilistas del poder? ¿O va a Yo ser soy, clara con regular todo abuso de poder económico en el país? yo soy la candidata de todos los peruanos, Juan Carlos, y eso que le quede bien claro. ¿Okay? Yo rechazo las teorías que hablan de la lucha de clases. No. Quienes pretendemos ser autoridades representamos a todos los peruanos y sobre todo apoyar a equiparar la cancha, ayudar a los que menos tienen. Vengo de la Ruta del Norte, donde he estado con agricultores, pescadores, y ellos se sienten abandonados, se sienten desprotegidos, se sienten, mira la palabra que me han dicho, se sienten invisibles frente al Estado. Eso no puede pasar. Seré la presidenta de todos los peruanos, Dios mediante, y con el apoyo del pueblo. Esperemos a ver cómo va el voto y hay que llegar a esa segunda vuelta primero. Una pregunta importante, en esa mesa de diálogo laboral, están los gremios empresariales, están las centrales sindicales, está el Estado. ¿Estará presente también en ese CONAFOR, estará también los independientes? Nano está pensando darle un lugar, digamos, con participación, con presencia independiente, a los independientes, a los informales, para que tengan voz y voto en esta participación en política, de decisión de políticas públicas sobre el tema laboral. Por supuesto, Juan Carlos. Y yo creo que ese ha sido uno de los errores en los últimos años, ¿no? Eh, y esta pandemia lo que ha hecho es evidenciar eh, el 70% de la población que vive en el sector informal. Y son ellos los más afectados. Con Nano hemos tenido largas horas de debate cuando hemos estado elaborando el plan de gobierno con todo el equipo técnico. Y sí, consideramos que es fundamental la participación del sector informal, porque sus necesidades son diferentes. Ellos lo que necesitan no son más trabas burocráticas. Ellos lo que necesitan es simplificación. Lo que hemos estado considerando también es que los primeros años no se paguen impuestos, porque claro, los primeros años sobre todo es de supervivencia. Entonces tenemos que facilitarle el camino hacia la formalidad. Por eso en la CONAFOR, en la Comisión Nacional para la Formalización, el sector de la MIPE, los informales tendrán también un asiento importante, voz y voto como debe ser. Buena noticia, es una buena noticia. Temas más puntuales, descentralización. Sí. La pandemia, evidentemente, bueno, y los últimos 20 años han demostrado que el modelo de centralización no cumplió el propósito de llevar desarrollo a todo el territorio nacional. ¿Qué cambiará en el modelo de descentralización? ¿Cómo haremos para que las regiones y las municipalidades sean mucho más eficientes? Tenemos que tener reuniones del BOR ejecutivo y con las municipalidades mucho más proactivas, pero no solamente que sean reuniones, digamos, políticas, ¿no? De saludo, no, claro, tiene que ser mucho más ejecutivas. Tenemos que hacer que además los funcionarios del MEF viajen a las regiones. O sea, a mí me parece que se ensucien los terrible. zapatos, en serio. Por supuesto, que los alcaldes vengan a tocar puertas, a pedir por favor, y ruegan, y nadie les hace caso. Miren, yo le voy a contar la historia que acabo de escuchar en Guayapampa, Cajamarca. Hay un señor que se llama José, no voy a decir su nombre, su apellido para guardar su reserva, pero me contaba que él lo que estaba solicitando, tiene 65 años, es que se le amplíe para su localidad no solamente la educación primaria, sino permitan que hayan maestros de educación secundaria.
Este señor se pasó un año haciendo trámites. Me mostró así su bloque de papeles, me lo sacó de su mochila y me dijo, señora, me pasé un año y al final me dijeron que me faltaba un trámite. ¿Por qué no me lo dijeron antes? Me hubiese ahorrado todo este tiempo, toda esta tramitología, contratar un abogado. Ya, eso mismo que siente el ciudadano de un centro poblado, sienten también los alcaldes, que se pasan meses, a veces años, tocando las puertas del Poder Ejecutivo y no pasa nada, ¿no? Yo creo que tenemos que agilizar toda la relación entre los tres niveles de gobierno. Tenemos que buscar ser más eficientes, tener obras de manera, ¿cómo le diría? O sea, por ejemplo, los colegios. Tenemos que tener 2 modelos de colegio para la costa, 2 modelos de colegio para la sierra y 2 para la selva. Y hacerlo pues masivamente. Eso se hace solamente con decisión política y trabajando directamente con los gobernadores y los alcaldes. Entonces, pero lo que hace falta es eso, el conocimiento de la realidad, Juan Carlos. O sea, siento que muchos de los funcionarios se quedan cómodamente en su escritorio y no hacen caso. Habrá mano dura para eso. Sí, no solamente mano dura, sino un gobierno que esté a tu lado, un gobierno que tenga rostro humano, un gobierno que escuche y que sea sensible frente a la necesidad de la gente. No es posible que ellos se sientan abandonados, que se sientan invisibles y que nadie haga nada. Ciencia, tecnología, innovación. El atraso del país es abismal. ¿Qué hará Fuerza Popular para reducir, acortar esa brecha en temas como, por ejemplo, teleeducación, por ejemplo, telemedicina, cosas que necesitamos a gritos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos en ese aspecto? Bueno, sin duda invertir más. Es lamentable que nuestro país sea uno de los últimos países en la región que invierte en ciencia y tecnología como porcentaje de nuestro PBI, ¿no? Y esto lo hemos conversado con el doctor Bustamante, que además es científico. Una de nuestras propuestas más importantes que hemos planteado en nuestro plan de gobierno es generar incentivos para que los científicos peruanos que están trabajando en el extranjero puedan venir. Hay grandes conocimientos adquiridos en muchos conciudadanos peruanos que están trabajando en diferentes universidades que tenemos que traerlos. Repatriar. Ellos, así es, ellos tienen que ayudarnos a generar nuevamente esta cultura en la investigación. Lamentablemente esto se ha perdido, ¿no? ¿Vemos esfuerzos aislados? Sí, pero creo que falta una política de Estado para invertir en ciencia y tecnología. Estábamos exportando 1.000 médicos peruanos al año. Ahora necesitamos que no se vayan, que se queden, ¿no? Habrá una política al respecto. Por supuesto. En el tema de la minería y la agricultura, ¿qué haremos para que convivan? ¿Qué haremos para que agroindustria y agricultura para el mercado local convivan también? ¿Qué propuestas concretas? Además, vengo hace 2 días de la región de Cajamarca, Juan Carlos. Y ahí hay una contradicción enorme, ¿no? Porque Cajamarca es una región minera que ha recibido canon durante muchos años, pero es la región que está en último lugar de pobreza en nuestro país y donde los niños tienen el mayor porcentaje de anemia. Eso no puede pasar. ¿Qué es lo que hemos estado proponiendo? Y lo vengo diciendo desde hace muchos años. Porque aquí el gran conflicto, primero es el agua, ¿no? Entonces, lo que tiene que haber, Juan Carlos, es una priorización del agua. Primero para el consumo humano. En segundo lugar, para la agricultura y la ganadería. Y en último lugar, para las actividades extractivas. Y yo creo que alcanza para todos. Pero si establecemos claramente estas reglas de juego, mucho del conflicto baja. En segundo lugar está el respeto absoluto al medio ambiente. Hoy las tecnologías permiten
hacer estas actividades, pero lo que ha faltado es un rol fiscalizador por parte del Estado, que se garantice específicamente que todas estas actividades se están haciendo respetando nuestro medio ambiente. Y en tercer lugar, es el rol del Estado, Juan Carlos. Porque tiene que haber una armonía entre todos. Se lo dije hace un rato. Estado, empresa privada y la población. Pero si la población siente que lo que se denuncia o se pide y se solicita no lo escucha, y el Estado prefiere mirar de costado o tener la política de avestruz y esconder la cabeza, se genera un conflicto social. Pero si el Estado asume un rol proactivo, que genera un diálogo transparente entre las partes, hay muchos proyectos que han salido adelante. Pero eso es lo que falta, proactividad y dejar de lado la indiferencia. Se ha mencionado además, y eso es un tema que se repite en las últimas políticas públicas, sobre todo por el tema de la reactivación, que la inversión pública en infraestructura es como la vale plata, ¿no? Como que esto resuelve el tema de la revitalización de la economía peruana. Pero claro, hay un factor siempre presente, ¿no? Claro, que este desarrollo social no se da porque lamentablemente la corrupción y la ineficiencia están presentes en los gobiernos regionales. ¿Cómo superaremos esta situación? ¿Cómo enfrentaremos esta situación? Dándole un rol mucho más proactivo, un rol concurrente a la Contraloría de la República, dándole mayores presupuestos, pero dándole ese rol sancionador que ellos solicitaron, pero que lamentablemente entiendo que el Tribunal Constitucional lo descartó. Y yo sí creo que hace falta ese rol institucional. Además, convocando a la población, ¿no? Y protegiendo al denunciante. O sea, en el año 2016 yo planteé también la participación de los núcleos ejecutores, que vean cómo se están haciendo las obras y que nos ayuden en esa fiscalización. Tenemos que tener muchos ojos, pero tenemos que darle validez y tenemos que tener una institución sólida y fuerte. Pero usted ha hablado de un tema importante, la infraestructura. Y efectivamente, la inversión en infraestructura, y por eso hablábamos de miles de pequeñas obras, cambia a la población. A mí me decían, por ejemplo, ¿no? Aquí me llevaban, mira el canal de irrigación que nos hizo su padre hace 25 años atrás. Gracias a eso podemos ahora regar nuestras chacras. O se hizo este pequeño reservorio. Invertir en infraestructura es generar un potencial enorme en la productividad. Y pensando además en el sector agroexportación de los pequeños, medianos y grandes, nuestra obligación es bajar los costos logísticos de nuestro país, que está alrededor del 19%. Nosotros competimos con el resto del mundo. Cuando hablamos de la palta y de la uva, del espárrago peruano, tenemos que ayudar a bajar esos costos logísticos con mejores carreteras, con mejores puertos, y no se está invirtiendo lamentablemente en eso. Con un rol mucho más institucional de parte de la Contraloría, pero con una decisión de parte del Estado de invertir en infraestructura, yo creo que vamos a sacar adelante nuestra economía y vamos a poder darle un impulso a los emprendedores y también a las pequeñas y medianas y grandes empresas. Usted habló de 3.000 colegios en el tema educativo. Pero claro, por el binomio más importante, el tema educativo, y además un pilar fundamental, si queremos pensar en futuro y en desarrollo, es esta relación entre educando y educado. ¿Cómo vamos a afrontar esa relación? ¿Cómo vamos a incentivar y estimular a ese estudiante y a ese profesor, que son la clave del negocio educativo? Y digo negocio no por un tema de generar plata, sino porque esa es la relación que va a generar desarrollo futuro. Soy mamá. Tengo 2 hijas que tienen 11 y 13 años. Y también he visto la evolución de la educación hacia, digamos, un sistema virtual.
esta pandemia nos está obligando a cambiar nuestra relación. Estoy segura que si no hubiese habido la pandemia tendríamos una entrevista presencial, ¿no? Sin Totalmente. embargo, tenemos que cuidarnos. Y la educación también, la educación ha cambiado. Pero en ese cambio, utilizando las nuevas tecnologías, nos hemos dado cuenta también que el 50% de las familias no tienen una computadora o acceso a Internet. Entonces, eso nos lleva a la conclusión de que lamentablemente el 50% de estudiantes han tenido muchísimos problemas para poder aprender a través de la televisión, la radio o el Internet. Conversando con muchas de las mamás, ellas lo que me decían es, incluso ya, yo pude acompañar a mi hijo para que vea la clase, pero cuando intenté mandar la tarea, no tenía data, no tenía internet y no tenía cómo mandarle por WhatsApp. Y claro, ¿de dónde conseguir recursos si es que el esposo perdió el empleo? Todas esas preguntas es las que nos tenemos que hacer. Entonces, ¿qué es lo que planteamos desde Fuerza Popular? Primero, otorgar una canasta tecnológica, ¿no? Una laptop o una tablet a cada estudiante con su acceso a Internet. Y eso va a permitir una conexión real para que la información y los conocimientos fluyan. Pero no solamente al estudiante, sino también al maestro, porque los profesores no necesariamente tienen una computadora. Y en esta capacitación, en la que tenemos que adaptarnos todos, porque yo también he tenido que aprender a usar el Zoom, todavía me cuesta, los maestros también tienen que capacitarse, De verdad, ¿no? de verdad. Así es. Entonces, estamos hablando de adaptarnos a esta tecnología, pero yo apuesto para que nuestro país y la educación regrese a ser una educación presencial. Y para eso tenemos Tenemos algunos problemas técnicos ahorita con la conexión, que esperemos se resuelvan en ¿sí? segundos. Ahí ¿Me estamos, escucha? estamos de nuevo conectados, sí. Nos estaba Ya, diciendo perfecto. que esto apuesta Sí, por la conexión. sí, sí, veo que mi conexión está un poquito inestable, ¿se da Sí, cuenta? Así es, pues ese es una el temática para problema. resolver. Así, Exactamente. se da cuenta. Sí, bueno, entonces, nosotros apostamos no solamente por mejorar digamos, la educación virtual, pero yo quisiera que todos los estudiantes regresen a sus clases presenciales y para eso tenemos que ampliar los espacios que tenemos disponibles. En el gobierno de mi padre se construyeron 3.000 colegios, un colegio por día. Yo lo que he señalado es que vamos a hacer, además, digamos, con los recursos que tenemos y con las nuevas formas de construcción, podemos hacer 2 colegios por día. He planteado la construcción de 3.000 colegios. Asimismo, creemos que la educación de la población del sector medio se ha visto afectado y planteamos también el otorgamiento de créditos blandos, créditos estudiantiles con tasas bajas y de largo aliento para que los padres de familia, quienes quieran seguir manteniendo a sus hijos en la educación privada, lo puedan hacer. Pero también tenemos que hablar de los contenidos, Juan Carlos, y ahí es importante señalar para mí 2 conceptos fundamentales. Educación con valores. Tenemos que volver a implementar la clase de educación cívica, donde les enseñemos a nuestros estudiantes los principios de libertad, solidaridad, tolerancia, respeto, amor por nuestra patria, pero también una educación para el trabajo. Yo considero que los últimos años de secundaria se puede implementar en la currícula cursos del emprendedurismo, cursos de finanzas para aquellos jóvenes que quieran lanzarse a tener su pequeña empresa, cursos que tengan que ver con la productividad de la zona. Y así vamos teniendo una educación para el trabajo, ¿no? Yo creo que de esa manera podemos darle las herramientas necesarias a nuestros jóvenes a ir teniendo esos espacios que les genere oportunidades. Como para entrando ya y entrando al final, seguridad ciudadana, un tema que le preocupa ahora a todo el mundo. Y de paso, ¿cuál será el rol de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales en un eventual gobierno de Fuerza Popular?
Eh, Primero tengo que lamentar el maltrato y la campaña de humillación eh, de la que ha sido víctima la Policía Nacional. Y la Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas están en la primera línea también. No solamente en la lucha contra el COVID, sino fueron nuestros grandes héroes, juntos con las bandas campesinas y comités de autodefensa, que nos ayudaron a conseguir la paz en nuestro país. Yendo a su pregunta, Fernando Rospigliosi, ¿no? Él es un gran experto en los temas de seguridad ciudadana y él plantea es la propuesta de distrito seguro. Uno de los grandes problemas que hay en nuestro país es el robo, ese robo pequeño que ocurre a miles de personas, que le roban el celular, que le roban la cartera y que incluso lamentablemente por la desconfianza que hay ni siquiera van a la comisaría a sentar la denuncia. Entonces, realmente no sabemos cuántos miles de robos ocurren a diario. Distrito Seguro lo que plantea es mejorar nuestras comisarías, convocar a los mejores agentes, a los especializados, para que vayan a cada una de estas instituciones y además patrullaje inteligente. Creemos que con estos dos aspectos y fortaleciendo sin duda a nuestros policías, esto va a generar un cambio. Y para eso también, como le dije desde un comienzo, hemos convocado al mejor. Y yo considero que más allá de las discrepancias políticas que hemos podido tener con Fernando Rospigliosi, yo le agradezco que forme parte del equipo y que además haya decidido lanzarse al Congreso de la República. La inteligencia policial va a estar dirigida a proteger a los ciudadanos y no a perseguir políticos. Ahora sí. Bueno, eso es lo que hemos estado viendo lamentablemente, ¿no? Sí, la policía tiene que estar en las calles, tiene que haber además una data y una información y un sistema de cómputo que nos permita saber el mapa del delito. Por ejemplo, tenemos hoy las iniciativas de diferentes municipalidades o del sector privado que tienen cámaras de seguridad, pero que esta información no se comparte necesariamente con el Ministerio del Interior. Tenemos que tener un gran centro de información que nos permita conocer exactamente para tomar medidas de prevención de dónde se cometen los delitos para tomar todas las medidas de prevención, como he señalado hace un momento. Y luego también creo que es muy importante evaluar y replantear la política penitenciaria. Las cárceles en nuestro país están hacinadas y tienen que convertirse en centros de rehabilitación, de resocialización. Para eso hay que construir más cárceles y hay que reclasificar a las personas, ¿no? Yo he estado 16 meses injustamente en una prisión y he podido ver de cerca que hay muchas cosas por corregir y por mejorar. Finalmente, una pregunta, después de un quinquenio, de un gobierno probable suyo, después de esa mano dura de políticas públicas, de reencauzar el país según ese norte que ustedes quieren darle, ¿cómo se imagina Keiko Fujimori a los peruanos del futuro, a esos peruanos en ese mundo globalizado del futuro pospandémico? ¿Cómo se los imagina? Me imagino al Perú siendo líder en nuestra región, con políticas de salud que nos haya permitido controlar la pandemia, con una economía creciendo y liderando como lo hemos sido anteriormente, con una ciudadanía que cree en el Estado, que se siente acompañada, que no están olvidados, con agricultores, con ganaderos, con artesanos que sienten que sus productos son valorados. Hoy vemos que los restaurantes y los pequeños emprendedores no están siendo escuchados por el gobierno. Tenemos que tener cambios en nuestra política y adaptar estas nuevas normalidades para que ellos puedan seguir trabajando. Los bonos son importantes, sí, pero lo que la gente necesita es trabajo digno y sostenible en el tiempo. Sueño con un Perú unido, reconciliado,
y con un Perú que cree y ame su país para salir adelante. Yo, Juan Carlos, 30 años después, increíblemente, me presento. Nuevamente, soy hija de Alberto Fujimori y Susana Iguchi. Quiero ser presidenta del Perú para volver a rescatar a todos los peruanos. Muchas gracias. Solo una pregunta final y simplemente para buscar el titular, a ver si nos liga y nos sale. ¿Tiene Keiko Fujimori alguna preferencia de alguno de los candidatos con los cuales ir a esa segunda batalla en la segunda vuelta electoral? No, yo estoy lista, preparada para enfrentar esta primera vuelta. La segunda vuelta la conversaremos en otro momento y será un gusto volver a tener una entrevista. Así es. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias por el tiempo que nos ha dedicado y nada, por poder entrar en este detalle. Sé que extendido y largo le hemos dedicado una hora a desentrañar, ¿no? Detalle a detalle varios temas que creo que es importante que los ciudadanos sepan con propuestas concretas y detalles concretos qué es lo que usted propone para los peruanos. Le agradezco esta oportunidad porque efectivamente hemos podido entrar a profundidad a analizar nuestro plan de gobierno rescate 2021. Y tengo además la gran satisfacción que me acompañen en la plancha presidencial a Luis Galarreta, secretario general de nuestro partido Fuerza Popular, y a Patricia Juárez, una mujer y política conocedora sobre todos los temas de titulación. Somos un gran equipo. Gracias. Mucha suerte en esta primera vuelta y amigos, una edición especial en esta primera entrevista a una candidata presidencial, a la señora Keiko Fujimori, que le agradecemos por ser la primera que se animó a estar en nuestra serie de entrevistas en De Política PE. Nos vemos en la siguiente. Buenas tardes. Gracias. Gracias.